Señor presidente de la Academia, mesa directiva de la Academia, doctor Lozano, miembros de la Sociedad de Oftalmología, es un honor estar invitada y compartir con ustedes como oncólogo un tema tan difícil y de innovación. Quiero decirle y recordarle al doctor Lozano que en esta academia ya tuvimos una sesión conjunta y hablamos con la Sociedad de Oftalmología sobre el melanoma ocular hace varios años. El tema de ahora es un tema complicado y yo les voy a hablar en este caso como oncóloga. Así es que de alguna forma mencionaré básicamente lo que se refiere a la oncología y a la aplicación de los antiangiogénicos en la oncología. Todo tiene su historia y yo les hablaré sin duda de las actualidades. La época de la angiogénesis apareció en 1971 con Judah Folkman. Él básicamente está considerado como el padre de la época de los antiangiogénicos. ¿Y cómo apareció? Con estos hemangiomas de los niños, en el que él, como cirujano pediatra, trataba a los niños con algunas sustancias, entre ellas el interferón, que podía tener efecto antiangiogénico. Y así fue como surgió hace tantos años. Después, más de 15 años después, ya apareció el factor de crecimiento vascular endotelial. 10 años después se publica el primer estudio clínico y en el 2004, gracias a los estudios en cáncer de colon en que se mejoraba la supervivencia, fue aprobado. Sin embargo, debemos recordar que la angiogénesis es un proceso normal y natural en la embriogénesis. Por ejemplo, procesos naturales, hormonas como el embarazo, la menstruación, como además de todo, procesos naturales en la formación del embrión. Sin embargo, hay procesos patológicos en los cuales se producen nuevos vasos, y entre ellas las neoplasias. El doctor Folkman decía que cualquier crecimiento neoplásico, benigno o maligno, requeriría de vasos nuevos para su alimentación, y de ahí surgió el término de factor angiogénico tumoral. Después, muchos de los estudios mostraron que las vías de señalización sobre la angiogénesis eran blancos clave para poderlos abordar y bloquear estas nuevas formaciones de vasos, y que eran realmente factores pronósticos en la sobrevida de los pacientes. Vean ustedes, esto es interesante, en el que del lado izquierdo ven donde son procesos fisiológicos en donde la angiogénesis es necesario. Sin embargo, en el extremo derecho ven ustedes procesos en el cual la angiogénesis es patológica, como en el cáncer de mama, ven en la retina, la aterosclerosis y miren, la obesidad. Dentro de eso son procesos vasculares neoformados que no deberían existir y que son patológicos. Aquí ven a continuación la diferencia entre la vasculogénesis normal, los vasos sanguíneos normales, y en el lado derecho los vasos sanguíneos anormales. Vean las diferencias en el que son vasos los normales menos permeables, tienen más pericitos, que es lo bloqueador blanco que ustedes ven en las paredes de los vasos, a diferencia en el extremo derecho donde hay más factores de crecimiento. Y aquí ven microvasculatura normal versus microvasculatura tumoral, en el que ven la gran diferencia en el número de vasos y en la formación de ellos. En la parte inferior ven la patología en relación a la neovascularización y las diferencias. Pero este proceso de angiogénesis ocurre como una serie de acontecimientos ordenados básicamente por factores de crecimiento. Y en esto pueden ustedes ver primero la vasodilatación,
sustancias y células endoteliales que liberan proteasas, factores de crecimiento que producen proliferación y migración, las integrinas y finalmente la formación de nuevos vasos. La angiogénesis en cáncer es en general desencadenada por el tumor de acuerdo a las necesidades metabólicas, y ustedes pueden ver inicialmente una pequeña mutación celular, la formación de un tumor pequeño, hasta la secreción de sustancias en el crecimiento del tumor que originan la formación de nuevos vasos y los inhibidores antiangiogénicos que pueden prevenir este proceso. Esto para ustedes es lo que sucede dentro del tumor. El tumor requiere ese switch angiogénico de la vascularidad preexistente cuando está creciendo con factores de crecimiento a formar nuevos vasos. Tumores de más de 2 milímetros de diámetro requieren el suministro sanguíneo independiente para sobrevivir y crecer. La expresión del VEGF persiste con la progresión tumoral cuando van surgiendo inclusive nuevas vías secundarias. Aquí ven el mecanismo mediador de la angiogénesis del VEGF. El VEGF se activa por varias cosas. Puedo decirles que el insulto mayor es la hipoxia y también puede ser la necrosis. Entonces se estimulan el VEGF para que por vías de señalización dentro del endotelio se una al receptor y se produzca la angiogénesis. Más claro les puede quedar en esta imagen en el que ven la inducción epigenética por la hipoxia, por toxinas, por quimoquinas y la inducción genética con varios de los estimuladores y oncogenes que pueden llegar a estimularlo. Entonces ustedes ven la familia del VEGF, después el estímulo al VEGFR dentro del endotelio y después por varias vías de señalización que pueden producir cambios en la permeabilidad del endotelio, diferencias en la migración y de ahí neovascularización. Creo que podría yo decir que del VEGF al receptor es básicamente el blanco importante para la terapia antiangiogénica. El bevacizumab, como dijo el doctor Lozano, es básicamente un anticuerpo murino humanizado en el que tiene 93% de IgG1 humano y 7% murino. Liga y neutraliza a todas las isoformas biológicamente activas. Lo aprobaron en los Estados Unidos para tratar el cáncer de pulmón, el glioblastoma, el cáncer de riñón, el cáncer de colon y la recurrencia de cáncer de mama. Aquí lo ven la estructura tridimensional por microscopía electrónica en la unión de los anticuerpos con los antígenos y las diferencias en la cadena y los aminoácidos del cual forma parte. El bevacizumab tiene diversos efectos que contribuyen a una mayor eficacia. En la vasculatura existente produce regresión, en los nuevos vasos inhibición, en la y además antipermeabilidad en lo que sigue y sobrevive a la angiogénesis. Entonces ustedes pueden darse cuenta que además de unirse importantemente, tiene una vida media de eliminación larga y entonces creíamos que es por lo tanto lo que ayudaba a los tumores, pero clínicamente no vemos esto. Sin embargo, algo sí hemos aprendido en la oncología, que niveles altos de este factor de crecimiento se asocia a pronóstico pobre y que además de todo, esto no es fácil medir. Entonces, hasta la actualidad puedo decirles que dentro de los anticuerpos monoclonales que tenemos, el bevacizumab, escucharon del aflibercept, pero además hay los inhibidores de tirosincinasa de moléculas pequeñas
que está la lista del lado izquierdo, en donde sucede dentro de la célula endotelial en las diferentes VEGFR. Esta es una lista larga e incómoda, pero del lado izquierdo es todos los medicamentos en el armamentario antiangiogénico de los oncólogos. Y ustedes pueden ver del lado derecho para todos los tumores que se llevan a cabo con efectividad. Sin embargo, hay una serie de bemoles de los cuales vamos a hablar. En el lado, al final de la columna, hablamos de la talidomida, y la talidomida fue probablemente uno de los primeros antiangiogénicos. Y les presento aquí esta historia básicamente de la talidomida, que tiene muchos años de haberse no utilizado como hipnótico sedante en la emesis del embarazo, porque ustedes saben que estaba prohibida por esto, porque producía focomelia, y el efecto antiangiogénico que tenía no dejaba el desarrollo de los productos. Eso no se sabía. Sin embargo, en México, y gracias a la academia, hace muchos años fue invitada a presentar el primer trabajo, y gracias, además de todo, fue mención de un premio en el que estudiamos la talidomida en México en el Hospital General como antiangiogénico. Este es el estudio en grueso y básicamente el resumen en que nuestros resultados fueron semejantes a la literatura con el número de pacientes que nosotros vimos con varios tumores en el Hospital General. Ahora la talidomida está siendo aprobada y es aprobada en el mieloma múltiple. Pero ¿qué pasa con estos agentes? ¿Tienen toxicidad importante? Sí, y hay que saberlos manejar. Pueden producir hemorragia, hipertensión, cefaleas y migrañas muy severas, eventos tromboembólicos, proteinuria, síndrome nefrótica, y lo más importante para los cirujanos es que si con el oncólogo médico no programan la administración de ellos y la cirugía, se producen fístulas, perforaciones y problemas importantes después de la cirugía. Entonces, ¿cuál es el problema que también nos enfrentamos a la resistencia? Funcionan un tiempo y después ya no funcionan. ¿Por qué? Porque hay una heterogeneidad de la célula endotelial en el tumor, porque los insultos hipóxicos son diferentes, porque hay mimetismos vasculares y porque hay vasculogénesis de otras formas. Entonces, ¿qué sugiero o qué sugerimos contra la resistencia? Difícil decirlo, por lo que en oncología hacemos es combinarlo con quimioterapia, con otros agentes antiangiogénicos, con otros agentes blancos y con algo que es novedoso y antiguo, que es la terapia metronómica, que es quimioterapia de bajas dosis basada en el ciclo circadiano. ¿Cuáles son los retos? Los retos que podría yo decir en la oncología, mas no en la hematología, es que hay todavía una diferencia clínica entre los resultados y lo que está descrito en relación a su efecto. Dentro de eso, que todavía no funcionan igual en las metástasis que en un tumor primario, que no sabemos por cuánto tiempo deben ser dados y que todavía hay más por conocer en su mecanismo de acción. En la visión futura de esta plática es hablarles de las innovaciones que hay en esta terapia. Lo primero es decirles que se requieren nuevos agentes y se están haciendo estudios, y acá están los estudios que les presento en relación a los que ya tienen una función microvascular establecida y otros que están en estudio. Estamos aprendiendo que hay otros mecanismos potenciales de vascularización tumoral que ustedes ven. Y en un estudio que estamos haciendo tripartita con el Instituto de la Nutrición, estamos haciendo algunos estudios de cáncer de mama en mujeres obesas, y lo que hemos encontrado es que la leptina, que es un adipogénico, también tiene efecto antiangiogénico y que de alguna forma podría ser utilizado
por la participación que tiene la angiogénesis. Sobre esto giran algunos estudios nacionales y varios internacionales. Otro punto importante es que la hipertensión es un marcador predictivo del efecto sistémico de estos agentes. Entonces, los estudios epigenéticos y multigénicos pueden fraccionar a través del conocimiento y del polimorfismo cuál fracción de estos agentes tiene que ver con la hipertensión o con mejores resultados. Entonces, simplísticamente podríamos saber dentro del estudio multigénico cuáles podrían producir hipertensión y por lo tanto asociarse a respuesta. Y aquí ven el diagrama del estudio multigénico en relación al polimorfismo y las diferencias en el VEGF. Un punto además importante es que los cambios de glucosa en la membrana endotelial también tienen un papel proangiogénico y se ha estudiado a la galectina 1 que puede ser utilizada en la resistencia con respecto a los agentes antiangiogénicos y se preparan anticuerpos en contra de este azúcar. El factor importante es que incrementa también la respuesta inmunológica y puede ser utilizada en enfermedades autoinmunes. En fin, para concluir esta breve charla, el bevacizumab fue aprobado en el 2004, el sorafenib en el 2007 y dentro el ravinizumab en el 2005. Hay algunos otros que están en estudio, pero sí invitarlos y a lo mejor aprovechar con el doctor Lozano de formar un grupo mexicano de estudio, pues hay una futura investigación en una serie de factores como los polimorfismos, la hipertensión y los estudios multigénicos, y ojalá aquí en la academia pueda crearse un grupo de estudio de este tipo. Termino mi plática diciéndoles, invitándoles en la angiogénesis y en otros temas. Decía Judah Folkman, y termino así, la ciencia se dirige hacia donde la imagines. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Gerson, una excelente presentación. Yo en 1971 con Judah Folkman. Él básicamente está considerado como el padre de la época de los antiangiogénicos. ¿Y cómo apareció? Con estos hemangiomas de los niños, en el que él, como cirujano pediatra, trataba a los niños con algunas sustancias, entre ellas el interferón, que podía tener efecto antiangiogénico. Es un proceso normal y natural en la embriogénesis. Por ejemplo, procesos naturales, hormonas como el embarazo, la menstruación, como además de todo, procesos naturales en la formación del embrión. Sin embargo, hay procesos patológicos en los cuales se producen nuevos vasos, y entre ellas las neoplasias. El doctor Folkman, señor presidente de la Academia, mesa directiva de la Academia, doctor Lozano, miembros de la Sociedad de Oftalmología, es un honor estar invitada y compartir con ustedes como oncólogo un tema tan difícil y de innovación. Quiero decirle y recordarle al doctor Lozano que en esta academia ya tuvimos una sesión conjunta y hablamos con la Sociedad de Oftalmología sobre el melanoma. Y así fue como surgió hace tantos años. Después, más de 15 años después, ya apareció el factor de crecimiento vascular endotelial. 10 años después se publica el primer estudio clínico y en el 2004, gracias a los estudios en cáncer de colon en que se mejoraba la supervivencia, fue aprobado. Sin embargo, debemos recordar que la angiogénesis macular hace varios años. El tema de ahora es un tema complicado y yo les voy a hablar en este caso como oncóloga. Así es que de alguna forma mencionaré básicamente lo que se refiere a la
oncología y a la aplicación de los antiangiogénicos en la oncología. Todo tiene su historia y yo les hablaré sin duda de las actualidades. La época de la angiogénesis apareció